Probablemente estás aquí porque usas algún framework y no te aclaras con JavaScript y las funciones flecha, y para eso he creado este vídeo corto donde vamos a comprobar lo que necesitas para entenderlo. Lo que verás en este vídeo es la sintaxis, los errores comunes y el aspecto más importante, la palabra reservada this, con diferentes ejemplos. Bien, para empezar vamos a tener varios tipos de funciones normales y las vamos a ir pasando paso a paso a funciones flecha. Tendremos una función sin parámetros, una función con un parámetro, otra con 2 parámetros y una función sin nombre. En primer lugar tenemos aquí una función sin parámetros que si le hacemos un console log simplemente vemos lo que nos devuelve aquí en la consola, que es hola. Veamos cómo queda la misma función simplemente como si fuese una función flecha. Para ello lo primero que hacemos es deshacernos de la palabra function, ya que no nos va a hacer falta. Entonces le vamos a llamar saludar arrow, ¿vale? Y esto será igual a vacío, ¿vale? Entre paréntesis, porque aquí es donde recibirá los parámetros en el futuro. Y ponemos la flecha y acto seguido abrimos las llaves y ponemos el return y le decimos hola. Con esto guardado, si yo ahora aquí invoco otro console log de función flecha y le digo saludar arrow, la invoco como si fuese una función normal, vemos como aquí nos devuelve exactamente lo mismo. Como veis, la sintaxis se ha reducido y lo que es mejor lo podemos reducir aún más. Esto mismo lo podemos devolver en una sola línea si lo pusiéramos así, ¿vale? Actualmente es así, pues lo podemos hacer más chico aún. Le podemos quitar el punto y coma, le podemos quitar la palabra return y le podemos quitar incluso las llaves. Con esto, si yo vuelvo a guardar, como veis se me ha refrescado aquí la consola y sigue devolviendo lo mismo. Esta es la sintaxis preferida por muchísimos desarrolladores, ya que lo pone todo en una sola línea. Si nos fuésemos al siguiente ejemplo de ver cómo haríamos esta misma función pero con un parámetro, pues lo haríamos de la siguiente forma. Función doble y si le pasamos un número nos devolverá el doble. Entonces vamos a poner el 4 y nos debería devolver 8. Vale, aquí la tenemos. Si yo ahora esta misma función la quisiera pasar a función flecha, le vamos a llamar doble arrow, que será igual a número, que aquí es donde vamos a recibir los parámetros, y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos una flecha con el igual y el signo mayor que, abrimos llaves y devolvemos número por 2. Aquí dentro la misma lógica, al igual que si fuese una función normal. Si ahora lo pasamos por consola, función flecha para diferenciarla de la anterior, doble arrow, si ponemos 4, nos va a devolver lo mismo, porque es exactamente la misma función, solo que con la sintaxis de una función flecha. Como hemos visto, lo podemos reducir aún más, ¿vale? Si lo ponemos todo en una misma línea, ¿vale? Para verlo un poco más claro, quitamos los puntos y comas del interior, vamos a quitar la palabra return, porque ya viene implícito dentro de la estructura y la sintaxis de una función flecha, y cuando solamente tenemos un parámetro, ¿vale? Yo esto nos podemos deshacer incluso de los paréntesis, ¿vale? Si yo esto lo guardo, lo voy a guardar sin formatear porque al guardarlo formateado, a mí automáticamente el prettier me pone los paréntesis. Bien, si ya lo hemos guardado, aquí vemos que función flecha sigue valiendo lo mismo. Y como veis, es la misma función, solo que así, con esta sintaxis, cuando te acostumbras a verla, queda un poco más claro. Es una función que requiere un número y ese número por 2, ¿vale? Lo voy a guardar normal y lo podéis poner también con paréntesis. Pero recordad que si solo es un parámetro el que recibe, no hará falta poner siquiera los paréntesis. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es recibir una función con 2 parámetros. Pues al igual que hemos hecho anteriormente, nos deshacemos de la palabra function y ponemos resta arrow será igual a número 1, número 2 y abrimos aquí con un return de número 1 menos número 2. Si ahora esto lo vamos a pasar por consola, el console log de la función normal será resta y vamos a ponerle el 10 y el 5 y nos debería devolver un 5, y el console log de la función flecha le vamos a poner resta 10, 5 también. Si yo ahora guardo, aquí ya vemos que nos pone función 5 y función flecha 5, por lo que el resultado es el mismo.
Y como veis, la sintaxis es exactamente igual. Podéis volver a ponerla si queréis en una línea y ahorraros el return para hacerlo incluso con menor cantidad de código, ¿vale? Si esto lo ponemos así, quitamos las llaves y esto nos da exactamente el mismo resultado, ¿vale? Todo puesto en una sola línea. Para el siguiente ejemplo he usado un array del 1 al 6 y lo que quiero filtrar para que me devuelva cuáles son los pares. Entonces, si yo ahora mismo, por ejemplo, hago aquí un console log función normal y le digo pares, como vemos aquí tenemos el array del 2, el 4 y el 6, que son los números pares que hay dentro de aquí. Si yo esto quisiera pasarlo a función flecha, que aquí es uno de los aspectos donde más destaca la función flecha, podemos poner aquí una variable pares arrow que sea igual al array 1, que lo filtre, y aquí vamos a poner directamente, en vez de la palabra function, vamos a ponerle el número, la flecha y directamente aquí el return de número para que nos devuelvan los pares. Si esto lo guardo, voy a poner aquí un console log de función arrow que sea igual a pares arrow. El resultado, como veis, es el mismo y por supuesto lo podemos poner incluso más abreviado. ¿Vale? Quitamos las llaves porque cuando lo ponemos en una sola línea no es necesario ni siquiera la palabra return y tampoco es necesario esto de aquí. Y como veis, esto funciona de la misma forma y todo en una línea. Ahora vamos a pasar a los que son los errores más comunes a la hora de usar las arrow function. Al usar las funciones flecha, uno de los errores más comunes que tenemos es no poner la palabra return. Tenemos aquí la función saludar, que no tiene ningún parámetro, y lo que hacemos es lo siguiente, ¿vale? Ponemos aquí hola. Si esto yo lo llamo por la consola, le decimos saludar, nos da undefined, ¿vale? Este es un error muy común al escribir código rápido y demás, al no tener validadores, pues que se nos olvida poner la palabra return cuando ponemos las llaves. Y esto, la única manera es de acordarnos de que es como una función normal y necesita un return. Si lo ponemos bien y si no queremos ponerlo simplemente lo ponemos todo en una línea, como hemos visto anteriormente, y nos deshacemos directamente de las llaves, ¿vale? Con esto ya no nos hará falta. El siguiente error común es a la hora de devolver los objetos de forma literal. Tenemos una función que se llama, pues, objeto literal. Y esa función nos va a devolver directamente, pues, el objeto aquí, ¿vale? Pues con la variable foo y la letra A. Si yo esto lo llamo por consola, objeto literal, nos lo devuelve aquí correctamente. Pero el problema viene cuando nosotros lo ponemos en una función flecha. Es decir, objeto literal arrow que sea igual a una función sin parámetros y nos devuelve aquí esto directamente, ¿vale? B. Si esto lo pasamos por la consola, como vemos aquí nos lo devuelve bien. Pero si queremos reducir la sintaxis, es decir, ponerlo todo en una línea, pues lo haríamos de la siguiente forma, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí primero para verlo claro. Tenemos esto, bien, nos deshacemos de los puntos y comas de dentro, nos deshacemos de la palabra return y nos deshacemos de las llaves, ¿verdad? Como hemos hecho anteriormente. Si yo esto lo guardo, aquí me da undefined, ¿vale? Me lo pone directamente abajo. Nos da undefined porque aquí lo trata como si fuese una etiqueta, el editor ya no lo está advirtiendo. Y para esto lo que tenemos que hacer es envolver directamente las llaves entre unos paréntesis, ¿vale? En el momento en que yo lo envuelva entre paréntesis, ya se me pone bien como una propiedad y al guardar no lo devuelve el objeto literal de forma correcta. Esta es una peculiaridad que tiene la función flecha y la tenemos que saber sí o sí, que a la hora de devolver objetos literales de esta forma tendremos que encapsularlos dentro de los paréntesis si no queremos usar la palabra return. Y ahora vamos a ver el aspecto más importante de las funciones flecha en JavaScript y es la palabra reservada this. Para ello vamos a poner aquí como ejemplo un objeto que es impostor, que tiene un objetivo y que es matar. Nosotros ahora aquí dentro, si pusiéramos por ejemplo una función o una propiedad, la que sea, ¿vale? Vamos a poner por ejemplo hola normal. Y esto va a ser igual a una función anónima y que nos devuelva console log, pues hola normal y la palabra reservada this.
Si yo ahora esto lo llamo, le digo impostor.laNormal, aquí por consola, como veis, me sale directamente todas las propiedades de this, que es este objeto. Me dice que tiene esta propiedad matar y la de hola normal, que es una función. Vale. Pero ¿qué ocurre si yo esto lo convierto en una función flecha? Pues vamos a poner hola arrow, que sea igual a una función anónima, como ya hemos visto, y directamente nos devuelve aquí por consola hola arrow para distinguirlo del anterior y la palabra reservada this, ¿vale? Si ahora nosotros esto mismo lo llamamos aquí en hola arrow, como vemos nos devuelve vacío. Y esto lo vamos a ver más claramente después en el apartado de HTML para que veamos qué está ocurriendo aquí. Como vemos, cuando yo defino una función normal y la invoque aquí, este this me debe devolver el objeto donde hace referencia. Pero si usamos una función flecha, por el contrario, no. Porque cuando usa una función flecha, el valor de este this no se enlaza o no se bindea dentro de esta función. Solo se hereda desde cualquiera que sea el ámbito o el scope del padre. En nuestro caso nos da vacío, pero cuando lo veamos en el HTML nos va a dar el objeto window porque es el padre que contiene todo esto. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo y vamos a pasar ya a verlo directamente en el HTML. Y si ahora por otra parte nosotros tenemos pues hola normal timeout, ejecutamos una función y ya sabéis que el setTimeout lo que nos hace es ejecuta una función que nosotros le digamos aquí, ¿vale? Dentro de un intervalo de tiempo que nosotros pues queramos, en nuestro caso 500 milisegundos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar esta función de aquí, que va a ser un console log, y que nos diga hola normal timeout y la palabra reservada this. Ya nosotros en impostor pues llamamos directamente a este método. Al guardarlo, veis que ha habido un delay, que son los 500 milisegundos. No nos devuelve el objeto impostor, como estáis viendo, lo que nos devuelve es el timeout. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ahora ha cambiado el scope? Pues porque ya no bindea directamente aquí, sino bindea al que hace referencia a esta función. Y para esto se ha diseñado específicamente las funciones flecha, ¿vale? Como vamos a ver ahora, si yo pongo aquí hola arrow timeout, ¿vale? Esto es un método normal que va a contener aquí pues el setTimeout, como ya hemos visto anteriormente, y voy a ponerlo aquí, y este setTimeout lo que va a recoger es una función flecha console log hola arrow timeout que nos devuelva el this y en unos 500 milisegundos, ¿vale? Si ahora directamente esto nosotros lo llamamos aquí hola arrow timeout, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que ahora, como vemos aquí en la consola, nos ha devuelto correctamente el objeto impostor, porque este this directamente no se va a sobreescribir, va a heredar desde el scope que hemos visto anteriormente, que era vacío porque no tenía nada que heredar, pero aquí sí tiene que heredar este objeto impostor y es lo que nos va a devolver. Para verlo de forma más gráfica, la importancia de this dentro de las funciones flecha, vamos a verlo aquí directamente. Tenemos un archivo HTML donde tenemos dos simples botones, ¿vale? Un botón normal y un botón arrow. Y esto lo vamos a poner ahora nosotros con un event listener en el click. Para ello aquí, para que lo veamos un poco más claro, voy a abrir la etiqueta script y vamos a escribir lo siguiente. El botón normal, seleccionar directamente en un document query selector y que haga selección a la clase botón normal. Y el siguiente, que será el botón arrow, pues que haga directamente la selección a la clase botón arrow. Y simplemente le voy a añadir un event listener, en primer lugar al botón normal. Vamos a escuchar el evento click y una función sin nombre directamente se va a ejecutar. Console log click, por ejemplo. Y que el thisName, que en nuestro caso será esta parte de aquí, ¿vale? De nuestro HTML, sea igual a modificado. Es decir, en lugar de ver el botón normal, veremos modificado.
y vamos a poner por consola este objeto, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una función flecha. Vamos a hacerlo en el botón arrow, le vamos a decir clic y como ya sabemos quitamos la palabra function y añadimos aquí la flecha. Con esto ya debe funcionar, ¿vale? Si yo ahora guardo, me voy a venir aquí al navegador. Si le doy botón normal, como vemos, clic, y aquí nos devuelve el this y en el lane ya pone modificado. Y si le doy al botón arrow, como vemos, lo que nos devuelve no es el botón como tal, como nos debería devolver, como hace aquí, sino nos devuelve el objeto window, que tiene por supuesto un name y lo hemos modificado. Pero esto va a llevar a errores porque no se supone que debamos usar funciones flecha todo el rato, sino saber cuándo usarla y cuándo no. Y este es un claro caso de cuándo no usarlo, porque el comportamiento del this, si lo necesitamos, no va a ser el esperado. Pero vamos a ver el mismo ejemplo anterior cuando le pusimos un setTimeout en la función normal y cómo arreglarlo, ¿vale? Digamos que queremos que cuando le demos clic nos devuelva el objeto modificado cuando pase medio segundo, como hemos hecho anteriormente. Pues bien, para ello vamos a modificar esta función. Simplemente esto de aquí lo vamos a envolver dentro de un setTimeout. Esto queremos que se ejecute dentro de aquí, de una función sin nombre. Voy a coger todo esto de aquí y lo pongo aquí arriba. Y cuando pasen 500 milisegundos, ¿vale? Vamos a guardarlo. Me vengo ahora al navegador y si le doy al botón normal, vemos que tiene el mismo efecto que hace el botón arrow, porque ese setTimeout ya no va a hacer referencia el this al interior de esa función. Por lo tanto, para esto es lo que se usaron las funciones flecha en su día, para esto se inventaron, para hacer este simple cambio y poder modificar este this haciendo referencia al botón, ¿vale? Para ello simplemente lo que tenemos que hacer es quitar la palabra function dentro del timeout, devolver la flecha y ahora veremos cuando cliquemos en botón normal que ya sí nos devuelve el objeto botón modificado. Bien, espero que te quedasen claros estos aspectos de las funciones flecha y si te ha gustado dejes tu like y te suscribas si te interesa seguir viendo contenido sobre desarrollo web. Un saludo y a seguir aprendiendo.